Bien, gracias Mónica por el pase, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Medias Tintas. A ver, vamos a tocar el tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que tanta chispa ha sacado en ambos sectores, ¿no? Algunos que se sienten completamente, digamos, sostenidos, apoyados, reivindicados con su postura por ese informe y los que están del lado opuesto. Aquí nosotros editorializamos el día jueves al respecto, presentamos nuestras críticas y también, obviamente, lo que creíamos que el Estado debería hacer. Muchas voces hablan de salir. Incluso Patricia Chirinos hoy en una entrevista interesante dice que eso no es lo que hay que hacer. Patricia Chirinos, que uno podría pensar, no, siempre la derecha, contra la comisión. El anuncio es interesante, que además ven la línea de Gustavo Adrianzen, que es el embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos. No salirse, sino finalmente plantear que hayan cambios en el seno de este pacto de San José de Costa Rica, que es el que nos lleva al tema de la comisión, al tema de la corte, etcétera. Pero vamos piano, porque desgraciadamente hubo una noticia lamentable que también nos lleva al tema de la minería. No se trata, ojo, de una minería informal, menos ilegal, sino que estaba justamente en camino a la formalización. Tanto así que los propios dueños, aquí, a ver, estamos obviamente en el proceso de investigación, pero el propio dueño va a una comisaría, denuncia, se interesa de hacer público el tema para intentar justamente llevar ayuda, pero son 27 muertos, 27 personas que inicialmente se les daba por desaparecidas, pero las posibilidades de que estén con vida son nulas. Un incendio que uno puede ver las imágenes, la verdad, son impactantes por todo el humo, imagínense, porque es minería de socavón, minería subterránea. No es tajo abierto como las grandes mineras que hay también aquí en nuestro país, Antamina y otros casos. Allí están justamente las imágenes. Casi 100 metros debajo de la tierra, con todo ese humo, ¿no? Esos gases tóxicos, las posibilidades de sobrevivientes es finalmente casi imposible. La jornada, las labores, digamos, de rescate, seguramente de los cuerpos de los fallecidos va a continuar. Se ha tenido que paralizar justamente por los gases tóxicos que ustedes ven ahí. Dime, José. Ok, 12 cuerpos han sido retirados, pero repito, son 27 trabajadores los que han muerto. Ojo que en total era un campamento minero de 175 trabajadores aproximadamente que han sido evacuados y se encuentran fuera de peligro. Conocer un poco más de la situación actual y finalmente, ¿cuáles son los antecedentes de esta compañía minera Yanaquiwa, Sociedad Anónima Cerrada? Que repito, este es un problema importante porque hay mucha minería informal pequeña, no son los grandes proyectos mineros que están justamente camino a ser formalizadas. Y desde mi humilde opinión yo creo que hay que ser finalmente ayudadas en el tema de la formalización, en dar buenas medidas de seguridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estamos enlazados con nuestro corresponsal en la zona, Carlos Vázquez, quien nos los cuenta. Carlos, muy buenas noches, no sé si me escuchas. Sí, Cristian, buenas noches. Así es, estamos aquí muy al tanto de lo que viene sucediendo, como lo hemos informado durante todo el día en las diferentes ediciones de las Día Noticias. Y bueno, se viene dando novedades en lo que respecta a esta tragedia que ha tenido epicentro aquí en el distrito de Yanaquiwa, provincia de Condesuyos, región Arequipa, una zona bastante alejada, yo sé de paso, Cristian, y que lamentablemente ha tenido este costo de vida de 27 personas que vinieron de diversas partes del sur, hay inclusive personas que vinieron de Puno, de Cusco, sus familiares también han llegado y efectivamente ya están, ya han retirado, la Policía Nacional ha recuperado, mejor dicho, los cuerpos, los primeros 14 de estas 27 víctimas y las labores para recuperar los otros cuerpos se van a hacer el día de mañana según información de la 9ª Macrorregión Policial. También, Cristian, son precisamente estas 14 familias, parientes, quienes han ingresado en un bus hacia la zona, a la Bocamina, en este caso la Bocamina denominada Esperanza 1, aquí en los predios concesionados a la minera Yanaquiwa SAC. Los familiares han acudido al lugar para poder identificar a sus parientes y por supuesto con una gran desazón, teniendo en cuenta de que vinieron desde muy lejos y se llevan a sus familiares en estas condiciones. Sin embargo, lo que ha llamado también bastante la atención, Cristian, ha sido el reporte justamente que ha dado el gobierno regional respecto a esta mina, si bien es cierto, formal, pero que había tenido una última inspección técnica en noviembre pasado. Y hay una sorpresa al respecto, porque nadie se esperaba que ocurrieran las consecuencias fatales que hoy tristemente lamentamos. Un cortocircuito que originó el incendio en esta bocamina, más o menos unos 80 metros al interior,
Inicialmente, Cristian, permíteme comentarte, ingresaron en el turno relevo, el pasado viernes todavía, 48 obreros mineros, de los cuales solo 22 lograron salir con vida luego de que empezara a emanar la fuerte humareda producto de este incendio, y lamentablemente 27 quedaron atrapados y en consecuencia perecieron. Según también la Policía Nacional, luego del reconocimiento de los cuerpos de los familiares, las diligencias policiales concluyen y que luego se va a derivar estos cuerpos a la morgue central de Arequipa. Cristian, Carlos, hasta el momento estamos... Sí, te escucho. No, sí, la pregunta que te decía, porque hablaste justamente de una revisión, de una inspección de parte del gobierno regional, quien, dicho sea de paso, son los responsables por, digamos, fiscalizar a este tipo de minería. La gran minería es fiscalizada por el ministerio. Esto, entiendo, se hace a nivel de gobierno regional. ¿Se encontró algo irregular en esa inspección o todo pasó finalmente de manera correcta, digamos, con aprobación? Por eso la sorpresa de este posible cortocircuito que generó el incendio y finalmente la muerte de 27 trabajadores. Así es, Cristian. A través de la Gerencia Regional de Energía y Minas precisamente se hace este tipo de inspecciones y fiscalizaciones a las operaciones mineras en esta parte de Arequipa, y según sostiene justamente esta gerencia, ya se había hecho una inspección el pasado mes de noviembre. Sí. Por eso que lo que manifiestan ellos mediante un comunicado oficial es la sorpresa de este lamentable desenlace. Sin embargo, esto en contraposición, Cristian, de los propios familiares que han llegado hasta aquí y que inclusive han manifestado que sus parientes en su momento les manifestaban que habían bastantes irregularidades en cuanto al mantenimiento y a las óptimas condiciones laborales en cuanto a las instalaciones en Estado Camina. Es por eso que se da, según ellos, esta consecuencia. Algo que será materia de investigación, por supuesto, el Ministerio Público va a tener que hilar muy fino, Cristian, para poder hallar eventuales responsabilidades, porque la población, sin duda, o los familiares están convencidos de que hubo una negligencia bastante palpable en cuanto a la empresa minera. Justamente para finalizar, Cristian, esos trabajadores mineros fueron traídos, digamos, por una contratista, es decir, tercerizando el servicio, no el vínculo laboral, digamos, que tenía la minera Yanaquiwa SAC, era a través de esta contratista que precisamente contrató a estas personas. Correcto, pero digamos, la responsabilidad civil, si es que se encuentra alguna negligencia por parte de la empresa y la implementación de seguridad, finalmente le va a alcanzar. Pero es importante el dato que tú das. ¿Sabes el nombre de la Servi? Sabemos que la minera es Yanaquiwa y sabemos finalmente que el propietario intentó llegar a la comisaría. ¿Quiénes son los que están justamente encargados de este service y los que tendrían que dar la cara y la información en conjunto con la minera a los familiares de las víctimas? Precisamente justo los que han dado la cara tan solo han sido la contratista Sermigold, quienes están a cargo de este personal, más no concretamente la minera a cargo del predio en concreto de la concesión, que es en este caso Yanaquiwa SAC. Ok, Carlos, todos los trabajadores, la totalidad de los que desgraciadamente han muerto y los otros 175 que se pusieron a poner a buen recaudo, ¿todos estaban contratados por esta empresa tercerizadora? ¿O sí, algunos y otros sí eran parte de, digamos, la planilla de la minera? Más o menos esta empresa minera, Cristian, tiene un promedio de 500 trabajadores, de los cuales un 80% está tercerizado, entre ellos como contratistas como Sermigold. Son 4 más o menos las contratistas. Una de ellas, Sermigold, la que estaba precisamente a cargo de estos 48 trabajadores, operando desde el 2014 este consorcio, esta contratista en concordancia con la empresa minera. Son 4 contratistas, Cristian, que contrataban justamente al personal, a la mano de obra, en este caso a la mano de obra, pero obviamente la concesión está a cargo de la minera, entendible, a la minera. Queda claro. Ahora, 500 trabajadores, no me parece que podremos estar hablando de una pequeña o mediana minería. Yo creo que eso llegaría a los niveles de... Eso también va a ser justamente parte de las investigaciones, porque bueno, no sé si finalmente, me imagino que es por la cantidad de mineral sacado, lo que define si es que se trata de pequeña, mediana, pero esto sería una gran minería que está en proceso de formalización, 500 trabajadores, pero bueno, eso va a ser justamente parte de las investigaciones. Carlos, lo que yo quiero entender es, las investigaciones definirán lo que los familiares sospechan, que pueden haber habido malas condiciones de trabajo, el tema de la seguridad, pero por lo menos tenemos la certeza de que hay apertura total de la minera
y de la tercerizadora para que las autoridades hagan su trabajo, primero obviamente del rescate de los cuerpos y posteriormente de las investigaciones de lo que habría generado este incendio? Hasta ahora, por lo menos, Cristian, ha habido una apertura completa de las instalaciones de la minera. Tan es así que una comitiva más o menos de 30 efectivos policiales, entre peritos, detectives de homicidios y, por supuesto, representantes del Ministerio Público, han ingresado con total normalidad hacia esta bocamina en concreto, Esperanza 1, para proceder con las diligencias. Actualmente están todavía finiquitando, por lo menos la jornada de hoy. Mañana se tiene previsto que va a continuar estas investigaciones, evaluaciones y observaciones, por supuesto, que van a concluir en si es que hubo o no una negligencia. Todo va a indicar, según los familiares, que sí la hubo, y si es que efectivamente en noviembre pasado hubo una inspección y estaba en óptimas condiciones, entre comillas, sin duda este desenlace deja mucho que desear. Pero correcto. Sí, efectivamente, hemos tenido, Cristian, digamos, el reporte presencial de la contratista Sermigol a través de su administrador, el señor Cari, quien efectivamente en horas de la tarde ha salido al frente y ha dicho, efectivamente, esto nos sorprende, vamos a estar llanos a las investigaciones, pero no así hemos visto a representantes directos, por lo menos aquí en el punto donde nosotros nos hemos concentrado y donde también hemos tenido aceptablemente la restricción para no, digamos, tener injerencia en las investigaciones, pero no ha habido ningún acto de presencia por parte de la minera en concreto, en este caso, Yanaqui Huasaca. Correcto. Gracias, Carlos Vázquez, por esa información. De hecho, claro, la minera Yanaqui no ha hecho presente, imagino, el servicio, pero sí ha emitido un comunicado, incluso con un contacto, justamente para que los medios de comunicación no puedan contactarlo, valga la redundancia. Así que las investigaciones están ahí. Lamentable, ¿no? Vamos a estar atentos al tema. A ver, un poco antes de ir, porque vamos a tener una mesa, no sé si debate, ¿no?, pero de análisis, dos posiciones respecto del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, no es la Corte, es parte de todo este acuerdo internacional, ¿no?, el Pacto de San José, y entre las instituciones son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace este tipo de recomendaciones, y luego está el tema de la Corte. Seguramente organismos de derechos humanos van a iniciar, digamos, acciones legales acá, agotadas las vías nacionales. Es que, finalmente, si es que, digamos, los abogados y los familiares de las víctimas sienten que no han alcanzado la justicia, ¿no?, que esperaban, se puede activar el tema del derecho internacional, las cortes internacionales, y podrían llegar a la Corte de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, perdón, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe, me lo he leído todo, 111 páginas. Yo hice los comentarios, ¿no?, me parecía qué cosas fallaban, ¿no?, en las cuales, digamos, no aportaban, sino que más bien incentivaban un poco la polarización. Pero voy a entrar a eso con nuestras invitadas, Beatriz Ramírez y Elizabeth Sea, que están llegando ya al estudio. Pero antes, algo que me llamó la atención, porque incluso se lo vamos a preguntar a nuestra invitada Elizabeth Sea. Ella habla de las observaciones. Recordemos que este informe lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo termina creo que hace quizá un mes o algo así. Se lo envía al Estado peruano para que el Estado peruano lo pueda revisar y le haga sus observaciones. Es decir, en qué cosas no está de acuerdo, en qué cosas sí, en qué cosas quiere hacer una aclaración, quiere finalmente profundizar lo que siente que está equivocado o que le falta algo al informe de la Comisión, a los puntos. Gustavo Adriancén lo comentaba, que es el embajador del Perú ante la OEA, ¿no?, responde ante este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que el informe de la Comisión no quería hablar en condicional, como de hecho en algunos casos lo ha planteado. Por ejemplo, en Ayacucho no habla en condicional. Y sin embargo, en Juliaca lo pone en condicional. Habría. Luego habla declaraciones, digamos, categóricas, como que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza, lo que terminó en violaciones de derechos humanos. Podrían haber habido ejecuciones extrajudiciales, en lo que podría también significar una masacre. Hablo específicamente de los derechos humanos. Y claro,
Elizabeth Sea se preguntaba, y yo también, lo primero que anoté cuando uno leía, bueno, las observaciones hechas por el gobierno es, ¿dónde está ese documento? Sería interesante conocer que se haga público el documento que el Estado peruano le respondió. ¿Y por qué? Porque Hildebrand en sus 13 el día viernes informa haber tenido acceso a ese informe, haber tenido acceso a esas observaciones que el Estado peruano le hacía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el titular, vaya que es sugerente, de Hildebrand en sus 13, dice: hipócritas, leo la bajada, revelamos la verdadera respuesta del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les echa toda la culpa a policías y militares, reconoce que hubo exceso en el uso de las armas y anuncia una próxima reorganización de las fuerzas del orden. Uno cuando va a la nota y obviamente lee los documentos, son 4 hojas que publican, quizá encuentra que, digamos, no es tanto como le dice finalmente el titular. Pero vaya que definitivamente no es lo mismo de lo que ha venido sosteniendo el gobierno, Dina Boluarte, Alberto Otárola, frente a la opinión pública en nuestro país. Es decir, no me parece tan hipócrita como dice el titular, pero vaya que es completamente distinto a lo que ha venido sosteniendo ante la opinión pública. Entonces, es cierto que dicen que ellos no tienen responsabilidad, que las decisiones se toman en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué lo comento? Porque cuando uno revisa la entrevista de Dina Boluarte el día de hoy en El Comercio, efectivamente pareciese que es una entrevista que responde a lo que informaba Hildebrand en sus 13 el día viernes. Ahí está. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Es decir, pareciese que busca aclarar para que, claro, el titular, digamos, no cale en la opinión pública y no le digan hipócrita a Dina Boluarte y Alberto Otárola. Repito, ellos tiran un paso para atrás de lo que han venido sosteniendo y finalmente dicen que, bueno, sí, pues, y que han habido cambios y que han movido a jefes de las Fuerzas Armadas en una clara manera de decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sí reconocían que ha habido irregularidades, ¿no? Cosas por investigar, pero ellos por su parte no van a investigar absolutamente nada y todo se lo dejan a la Fiscalía. Dice, los protocolos los deciden las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿Por qué el gobierno tiene un discurso y luego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tira un paso para atrás? Esto, más allá de entrar, ¿no? al análisis o finalmente sacar conclusiones anticipadas, lo único que hace es exigir con más ahínco, con más fuerza, que el documento se haga público. Que las observaciones que el Estado le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inmediatamente el gobierno las haga públicas. Y no esperemos, señores del gobierno, nuevamente no se metan en otro autogol, que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el pedido, ¿no?, de diversos ciudadanos, etcétera, los que lo hagan público y le ganen el vivo al gobierno peruano, que lo que debería es mostrar más transparencia, sobre todo con este dime y direte que ha habido, ¿no? La nota de Hildebrand en sus 13 e inmediatamente para atajar, ¿no?, lo que podría ser. Incluso algunos voceros de derecha decían, si se confirma que es verdad lo que publica Hildebrand en sus 13, podría haber un rompimiento entre la policía y las Fuerzas Armadas que ha apoyado a Dina Boluarte. El tema es simplemente, ¿no?, la aclaración. Entonces, tú no puedes tener un discurso, ¿no?, de halcón, ¿no?, de y finalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le tiras toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la policía. Eso me parece que es un tema importante y repito, la necesidad de que este informe se haga público. ¿Cómo vamos, José, entonces? Ok. Vamos entonces un poquito porque, sí, vamos a invitar nuevamente, es un tema que hemos venido tocando constantemente. A ver, claro, cuando yo comienzo a investigar, ¿no?, y comienzo a mirar atrás, comienzo a encontrar cosas que no son del todo santas, no son del todo transparentes. Comienzo a buscar, por ejemplo, y estoy hablando aquí específicamente de la carretera central, yo voy a insistir de la mejor manera. Aquí lo que se quiere es simplemente... Puede ser que el proyecto del Corredor Verde sea el más adecuado. Lo que yo no puedo entender, justamente cuando ahorita estoy hablando del tema de la transparencia y de que el Ejecutivo debería, ¿no?, publicar las observaciones que le hizo a la CIDH, yo no puedo entender que el MTC, los franceses, ¿no?, la PMO, gobierno a gobierno con los franceses, se quieran cerrar, ¿no?,
en este caparazón de decir yo no tengo que informarle nada a nadie, soy un gobierno soberano, el gobierno funciona así, no tenemos que explicarle nada a nadie, solamente algunos comunicados, ¿no?, de una persona de GIS que maneja el PMO en su cuenta de Facebook, y no aceptar una polémica técnica. Porque si los franceses tuviesen los técnicos para, digamos, debatir, polemizar y ganarle la polémica al Colegio de Ingenieros del Perú respecto del trazado del Corredor Verde, todo bien. Aquí se trata de poner el tema sobre la mesa. Y llama la atención que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenga esta cerrazón respecto de debatir técnicamente. Entonces, cuando yo encuentro este silencio, esta negativa, esta oscuridad, opacidad, que repito, es la misma que le hemos encontrado al gobierno del Reino Unido y al embajador del Reino Unido. O sea, alegremente viene ¿no?, a chismorrear sobre, ¿no?, la coronación de la reina, ¿no?, qué lindo evento, hace luego fiesta en su casa, pero no quiere darle ninguna entrevista a ningún medio de comunicación respecto de la responsabilidad del gobierno del Reino Unido respecto de la autoridad de la reconstrucción con cambios. Nada de eso. Entonces, por eso yo decía que me da pena de que una modalidad que ha venido funcionando ante la incapacidad y corrupción en nuestro país de gran obras de infraestructura esté siendo dañada por esta negativa, que además es un aconchabamiento, hay que decirlo, entre el PMO, en este caso el gobierno a gobierno con Francia, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Porque tú intentas hablar con el PMO y el PMO te dice, no, esta oficina del manejo de la obra, te dice, nosotros no podemos hablar si es que el MTC no nos autoriza. Y el MTC no le quiere hablar a nadie porque se sienten empoderados que no le tienen que dar explicación a nadie. Y los han tratado con la punta del zapato, los del Colegio de Ingenieros del Perú. Por eso aquí vamos a insistir, repito, quizá el Corredor Verde sea la mejor, pero se tiene que sostener, vencer es convencer técnicamente. Llama la atención que hayan 2.300 millones según un cálculo de un ingeniero de diferencia entre una obra y otra. Y sobre todo, lo fundamental, que en una de las rutas, en el trazo de la Chutana, el que plantea el Colegio de Ingenieros, no haya el problema que sabemos por todos que es el gran problema cuando se trata de este tipo de obras, la necesidad de expropiar terrenos. Cuando tú necesitas expropiar terrenos y le dejas esa tarea al gobierno, el gobierno es ineficiente, incapaz, no lo va a poder hacer a tiempo y esto va a significar multas, penalidades, que seguramente el PMO francés va a estar contentísimo de seguir cobrando. Y se pasarán los años y pedirá algún tipo de reparación por haberse demorado. Yo no tengo la culpa. Lo mismo que con el tema del aeropuerto Jorge Chávez, con la línea del metro, etc. Entonces, la pregunta es por qué se insiste, primero, en esa modalidad de que el gobierno se encargue de las expropiaciones, y segundo, por qué se va por una ruta que claramente va a significar la necesidad de muchas expropiaciones que lo más probable es que no se van a poder lograr a tiempo. Es más, ni siquiera se han iniciado. Y luego, cuando vaya el tema de la política y cómo se fue manejando el tema de el proyecto de la carretera central junto con el viaducto Santa Rosa para llegar al aeropuerto, uno encuentra nuevamente la mano de Martín Vizcarra, que de la galera, ¿no?, del sombrero, le saca un proyecto a beneficio de Lima Airport Partners en la misma línea de tiempo que le firmaba una adenda a favor de Lima Airport Partners y le entregaba los terrenos. Y el tema nuevamente de la carretera central con una presión que significaba un tema político, es decir, al igual que las IRSAs, el tema político por encima del tema técnico, la necesidad del gobierno regional de Junín de hacer que esta carretera vaya finalmente a La Oroya, y no necesariamente que llegue a alguna zona de la Sierra Central que luego obviamente conecte con Huancayo, que conecte con la propia Oroya o que vaya a la otra parte de la Selva Baja, ¿no?, de San Ramón, etcétera. Nada de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno regional quería, como un tema político, que finalmente llegue a La Oroya. Y ahí cuando uno empieza a analizar los trazos, ponme el trazo nuevamente acá atrás, por favor, un ratito ya para ir con el tema. Ahí está, yo lo tengo acá, ok. Si ustedes se dan cuenta, parece que hay una modalidad, la vamos a explicar en profundidad el día martes, parece que hay un tema también de origen, que es que cuando se da la autorización para esta carretera central, para esta obra, el Ministerio de Economía y Finanzas pone en unas condiciones que tenía que empezar y pasar por ciertas ciudades. Obviamente, cuando se gana el PMO los franceses se dan cuenta que el trazo Gore-Junín y el trazo del Colegio de Ingenieros de Junín era inviable.
Lo que llama la atención es que haya intentado hacer que ahora quiere aprobar el corredor verde con la misma figura, ustedes se darán cuenta. El verde es el actual corredor verde, el negro el trazo de Ingenieros de Junín y el azul el trazo Gore Junín. Ustedes todas se darán cuenta que los tres arrancan en la actual carretera central y terminan en la actual carretera central. Uno podría decir que eso se encarga, que es una variante. ¿Cuál me dices que es el negro? Claro, ese, no, mira, pero el trazo Gore Junín, está bien, pues, pero los tres finalmente terminaban el tema de Loroya. Pareciese que en la autorización para desarrollar este proyecto, esa es una condición. La pregunta es ¿por qué no se cambia eso? Si finalmente la viabilidad técnica de lo otro es mucho mejor. Entonces, todas son cosas que lo único que pedimos es que el MTC y el PMO francés lo pida. Nosotros en esa espera seguimos recabando información de conflictos de intereses, de puertas giratorias, de permisos que no se debieron aprobar, pero se aprobaron para darle el visto bueno a esta carretera que termina en Loroya con la entrada de Vladimir Cerrón en un tema regional y político desde el gobierno regional de Junín, el tema de Martín Vizcarra, el señor Charles Tremadoiro, Edmer Trujillo. Seguimos descubriendo cosas que simplemente generan una gran interrogante, pero lo que yo no logro entender es por qué las autoridades no quieren hablar, no quieren informar. Aquí lo único que pedimos es un debate a cada dos invitados del MTC y de el PMO francés o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que nos expliquen a nosotros nada, a la ciudadanía por qué un trazo y el otro no. Hay mucho más información, repito, lo vamos a comentar el día martes. Estoy ya con mis invitadas. Elizabeth, sea un placer. Gracias. Beatriz Ramírez, muy buenas noches, gracias por estar aquí. A ver, empezamos, Beatriz. Desde tu punto de vista, ¿qué te pareció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que es importante, Cristian, Elizabeth, buenas noches, y para todas las personas que nos siguen siempre tener una segunda mirada sobre lo que pasa en el país, ¿no? Cuando las cosas en el país están tan divididas como lo estamos, creo, en nuestro país, siempre es importante tener visitas externas que hagan como un mapeo de la situación en general. Y quizás para quienes no lo han leído, el informe de la Comisión da como 10 conclusiones que creo que más allá de las discrepancias a las personas les podrían parecer interesantes. Lo que dice es que en nuestro país hay normas que regulan cómo se debe usar la fuerza pública y el uso de la fuerza pública tiene límites. El derecho a la protesta también está permitido, pero el derecho a la protesta también tiene límites. Entonces, así como hay manifestaciones no legítimas del derecho a la protesta, también es posible que haya manifestaciones no legítimas del uso de la fuerza pública. Y eso creo que es importante que desde fuera se haga presente porque las cosas usualmente, Cristian, no son blancos ni negros. O sea, alguien no tiene que ser buena, buena, buena y otra persona tiene que ser mala, 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 porque en la vida las cosas no suelen ser así, suelen ser muchísimo más complejas, ¿no? Pero entonces, digamos, de tu punto de vista, ¿planteas que esos matices existen en el informe? Sí, claro. Creo que cualquiera que lea las 10 conclusiones y las 36 recomendaciones debería llevarse esa impresión. ¿Consideras que hay justamente ese matiz también o te parece que es blanco y negro? Porque claro, Beatriz dice que efectivamente no condena excesos de ambos lados. ¿Te parece que es así? No, definitivamente no. Permíteme discrepar con Bea, a quien conozco y respeto mucho. Definitivamente aquí sí se nota que, y justo tomando las palabras de Beatriz, estamos viviendo en un país altamente polarizado, que necesita de opiniones de organismos internacionales, como es este órgano principal, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sean pronunciamientos precisos. Estos informes técnicos temáticos tienen que ser, en su diagnóstico, lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de presuntas violaciones de derechos humanos por parte del Estado, y eso implica una responsabilidad. Obviamente lo que tú mencionabas, el tema de la transparencia en los actos del Estado, que hasta el día de hoy todos estamos esperando respecto a las investigaciones, la sanción y la reparación de estas vulneraciones de derechos humanos. Pero más allá de eso, lo que hace la Comisión en el informe es ir más allá del contexto de las protestas y sí hace un análisis político de nuestra situación económica y social. Y cuando uno contrasta las fuentes que utiliza como referencia la Comisión, definitivamente son fuentes que no pueden dar un suficiente sustento para arribar a la conclusión de que las protestas han sido producto de una discriminación racial
y que esto ha sido también producto de que existe, pues, hay definitivamente comunidades rurales, campesinas, que han permanecido olvidadas por el Estado. Pero esto no parte con el gobierno de Dina Boluarte. Tampoco el análisis puede partir solamente de la contienda electoral, se salta, ¿no?, la parte del gobierno de Castillo, donde también hemos tenido manifestaciones y han habido la pérdida de cinco personas. Hay un paro agrario que está esperando, un paro de transportistas que también esperaba un pronunciamiento de la comisión en ese sentido, y sin embargo se ha omitido. Cuando la comisión quiere ser precisa, Cristian, lo es. Y lo ha sido en este informe solamente con algunos aspectos que tienen que ver con el tema del fraude electoral. Es muy precisa, muy precisa. Y cuando se trata de definir la responsabilidad del Estado, diciendo que no ha habido, pues, posibles ejecuciones extrajudiciales y el tema de las masacres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay una precisión. Entonces, yo creo que sí puede ser precisa. ¿Qué opinas de eso, Beatriz? ¿No? Por ejemplo, porque efectivamente, ¿no?, o sea, utiliza el término extractivismo, luego habla también de la posibilidad de no atender el pedido de la Asamblea Constituyente. Imagino que por ahí también van las observaciones de que entran, digamos, ¿no?, en temas más allá de los derechos humanos. Beatriz. Discrepo, porque creo que habría que entender un poco cómo es la redacción del informe, ¿no? O sea, lo que hace el informe es señalar que estas protestas, como dice el gobierno, y en eso coinciden con el gobierno, quizás a la gente no le guste, pero la comisión dice, las protestas han tenido un móvil político. La presidenta hoy día en la entrevista al Comercio, móvil político ha sido lo que más le ha repetido al periodista León. Entonces, la comisión dice, las protestas han tenido un móvil político. Uno, las personas pedían la renuncia de la presidenta. Después, pedían asamblea constituyente y pedían cambios estructurales en el régimen político. Y dice, detrás de eso uno puede apreciar un país dividido en el que muchas regiones sienten una tensión grande con la capital. Bueno, más allá de si a uno le parece si eso es así o no, si uno mira los resultados electorales de los últimos procesos que hemos tenido, queda claro que las regiones y Lima no necesariamente votamos igual, nos guste o no las razones por las que esas son. La comisión lo único que hace es describir eso, y hay que decirlo, Cristian, cualquiera que lea informes de la Comisión Interamericana sabe que la comisión hace este análisis de contexto, ¿no? Por ejemplo, un informe famoso de la Comisión Interamericana es el de Ciudad Juárez, donde se reporta que a las mujeres las matan en los contextos de feminicidio. ¿Qué hace la comisión? Empieza describiendo la industria maquiladora. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver la industria maquiladora con que maten a las mujeres? Y lo que dice la comisión es, las condiciones de trabajo informales generan criminalidad organizada y generan precariedad laboral, que hace que muchas mujeres empobrecidas estén expuestas a mayor inseguridad ciudadana, y eso aumenta el riesgo de su seguridad y se plasma en temas de feminicidio. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ese informe, que es de hace más de 15 años, plantea también una mirada contextual. Y obviamente en México no todo el mundo estuvo de acuerdo con la crítica que se hizo al sistema de las maquiladoras, por ejemplo, ¿no?, que es un poco lo que se ha puesto acá. Más allá de eso, yo creería que el informe de la comisión recomienda ciertas cosas en las que creo que todas las peruanas y los peruanos tendríamos que estar de acuerdo. Por ejemplo, dice, más presupuesto para las fiscalías que tienen que investigar. Cristian, ¿alguien estaría en contra de que tiene que haber más presupuesto para las fiscalías que tienen que investigar? Para todas las fiscalías. Que tiene que haber fiscalías especializadas y que el Instituto de Medicina Legal tiene que tener reactivos y peritas y peritos especializados para que determinen qué fue lo que pasó. ¿Alguien estaría en desacuerdo con una cosa así? Que deberían haber canales de diálogo institucionalizados y que sean lo más plurales posibles, con la mayor participación inclusive de sectores que sean disidentes u opositores. Pero claro, o sea, digamos, mencionas los puntos que uno podría estar de acuerdo, que son los más amplios, pero justamente los que nos fijamos son en los detalles que va develando, ¿no?, digamos, la postura, si se quiere, el sesgo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No te parece que hay un sesgo en el informe? Yo creo que el informe tiene una mirada de lo que pasa en nuestro país. No tiene que ser una mirada fidedigna, porque es de personas que no son peruanas, son personas que han hecho 2 viajes en diciembre y en enero y han entrevistado a diferentes actores del gobierno y de la sociedad civil. Y creo que su mirada es lo suficientemente completa. ¿Quién definió un poco la agenda de sus entrevistas? Ellos mismos. Ellos mismos. Y han entrevistado a tibios y troyanos, ¿no? Acá han entrevistado al Estado desde la presidenta,
todos los ministros, todos los jefes de poderes del Estado. ¿Te parece entonces que si revisamos la lista de quienes se entrevistaron con la comisión, uno encontraría finalmente de todos los sesgos, de todas las ideologías? Sí, claro, como se reportó cuando vinieron, ¿no? Es más, la gente de la sociedad civil no estaba nada contenta con que se reunieran con la fiscal de la Nación, por ejemplo. ¿Quién es la gente de la sociedad civil? Por ejemplo, algunas organizaciones de sociedad civil les parecía pésimo que se reunieran con la fiscal de la Nación por todos los cuestionamientos que tiene, incluyendo los actuales de la tesis, ¿no? ¿Te parece entonces que, digamos, no es válida en la observación que hace Elizabeth respecto de que se meten en otros temas que finalmente denotan su sesgo ideológico, y a partir de esa explicación es que un poquito cuadran el informe, que hay muchas cosas descriptivas y objetivas con las que nadie podría finalmente, creo yo, oponerse si es que ha abierto bien los ojos para ver lo que ocurría, pero justamente eso, ¿no? Tratar de primero contar una realidad desde su punto de vista y luego obviamente encajar en ese contexto las protestas. Es que ese contexto que tú denominas, Cristian, lo que yo te digo es que yo que leo un montón de informes de la comisión, se hacen en Perú, se hacen en México, se hacen en El Salvador, se hacen en Guatemala. Todos los países tienen un contexto que no le gusta a todo el mundo. Extractivismo y asamblea constituyente, porque me imagino que cuando habló también del tema en Chile, cuando hubo también habría hablado del tema de la necesidad de una asamblea constituyente. Se habla en general de institucionalidad democrática, modelos que pueden promover inseguridad, ¿no? Bueno, aquí estoy, Elizabeth, por favor. Permíteme recordar justamente el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las protestas del 2020. Este informe recién ha salido en enero del 2022 y hay partes, es más, hay un numeral íntegro donde dice la Comisión que ve con beneplácito el hecho de la realización de una asamblea constituyente porque cree que la asamblea constituyente es la solución a todos los problemas, después de haber hecho un análisis previo de que el pueblo chileno pues tenía, no se les estaba garantizando el acceso a derechos sociales, económicos y culturales. Es un análisis muy extenso, pero parte de la conclusión es que ellos ya estaban de acuerdo antes de que se realice el proceso constituyente con la asamblea constituyente. Lo felicitan y lo destacan. O sea, la comisión sí puede ser precisa. O sea, la comisión sí puede decir que señala con beneplácito que ese proceso se está realizando. Y todos sabemos cómo acabó la asamblea constituyente. ¿Y eso qué te dice? Eso me dice a mí que igual que en el informe de Perú, pudo haber sido un poco más preciso respecto a cuáles han sido las causas de estas protestas que hemos tenido. Nosotros hemos visto, Cristian, en la prensa a los distintos voceros de estas protestas. Y hemos visto que han salido voceros de partidos políticos, gobernadores regionales, que pedían el cambio de constitución, que pedían que Dina Boluarte renuncie, ¿no? Y su asamblea constituyente. Esa siempre había sido desde los planes presidenciales. Los planes de gobierno, tanto de Perú Libre, de Juntos por el Perú, sustentan un cambio de constitución. Todas tienen asamblea constituyente. Y esto ha sido parte de estas primeras, en el gobierno de Castillo ha sido parte de la bandera de partidos políticos de izquierda. Yo digo una cosa, la comisión puede haberse entrevistado como dice bien Beatriz, con tirios y troyanos, pero la comisión no está impedida de pedir mayor información a las instituciones que considere pertinente. ¿Tú llegaste a hablar, tuviste ocasión de conversar con los miembros No. ¿Tú, Beatriz? Tampoco. No, porque no represento a nadie. No. Más que a mi alma. Es que siempre finalmente mencionan, nos reunimos con parte de acuerdo a las personas con las que conversamos, y finalmente, por ejemplo, uno apela a buscar abajo, en algunos casos lo dicen, en otras no, y finalmente no encuentra quiénes serían estas fuentes que les habrían, dado e influenciado para que tengan ese punto de vista. Así es, y del otro lado tenemos un Estado que no ha transparentado cuáles son las observaciones que ha hecho, porque yo sí quisiera saber como peruana qué cosa ha dicho el Estado peruano respecto a este informe, al proyecto de informe que se le pasó al Estado. Y el Estado supuestamente hizo como 180 observaciones y hasta el momento... ¿Qué es lo que Hildebrand ha sacado ahora, no? Correcto, claro, lo que ha sacado y lo que parece ser además una respuesta... Que es la doble cara. Que Dina Boluarte parece también justamente responder a ese informe. Ella tiene que hacerse responsable políticamente y no puede dejar de lado a las Fuerzas Armadas, porque siempre es la historia de toda la vida, ¿no? No se individualiza la responsabilidad, se trata de ver ese tipo de vulneración a derechos humanos, porque no lo vamos a negar, como si fueran políticas de Estado, ¿no?
¿Por qué? Porque el Estado peruano no tiene una defensa adecuada. Y se deja de lado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se estigmatiza a las instituciones y yo creo que en eso no podemos llegar. Carlos Meléndez, ayúdame tú, Beatriz, si es que conoces mejor un poquito, ¿no?, la conformación, ¿no? Habla una CIDH dominada por el progresismo. Y luego justamente habla de que de los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 7, ¿no?, 2 de sus 7 integrantes se ubican en la centroderecha. Es una CIDH mayormente dominada por el progresismo latinoamericano. ¿Te parece válido o no válido la observación que hace y lo que traería como consecuencia esta conformación? Yo lo que creería es que la conformación ha ido variando con el tiempo. Algunas personas lo que dirían es que se ha ido, digamos, diversificando ideológicamente con el tiempo. Nunca ha sido, la verdad, como en los tribunales constitucionales de nuestro país, nunca ha sido monolítica. O sea, pero siempre ha tenido de todo. Hoy en día es mucho más conservadora de lo que fue mucho antes, ¿ah? Es mucho más conservadora, tiene varios comisionados bastante criticados, pero es lo que tenemos. Entonces, si uno cree en el Estado de Derecho y uno cree en el derecho internacional, pues tienes que creer en la institucionalidad, que es la Comisión Interamericana, más allá de las 7 personas que tienes ahí. De hecho, Beatriz, ahora con la conformación del Tribunal Constitucional, toda la gente lo dice alegremente que este TC responde a quienes lo eligieron. ¿Te parece injustificada esa crítica? Ah, yo también lo digo, pero no dejo de acatar las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, o sea, digamos, si te parece válido lo que dice Carlos Meléndez, porque Carlos Meléndez tampoco está diciendo que renunciemos a la CIDH, pero hace una aclaración clara que dice que son progresistas. Lo mismo que tú opinas del TC peruano. Ya, pero yo creo que en eso sí se equivoca, porque la conformación de la comisión hace unos años podrías tú haber dicho que sí. Hoy día yo creo que es mucho más equilibrada y está caminando cada elección más a ser más equilibrada. Yo creo que no es tanto así. Pero solamente quisiera cerrar la idea ahí. Creería que, para quienes nos siguen, el informe de la Comisión Interamericana dice algunas cosas que creo que son claras. Por ejemplo, políticamente, las demandas de las protestas estuvieron encaminadas a reivindicaciones que eran de orden político, sí, recontra políticas. La gente quería que la presidenta se fuera, sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? No. Somos un país que está dividido. Mitad de la gente quiere que se vaya, mitad de la gente que quiere que se quede. Ya, pero eso está en el informe. Dicen ahí que la motivación era esa. Ok. Eso no es un dato inexacto. Que eso signifique que porque la gente motivada por eso, protestas, se puedan hacer algún uso de la fuerza injustificado, eso es lo que creo que como Estado tenemos que revisar. ¿No te parece, con esta termino para dar la palabra, no te parece que, digamos, peca de no condenar aquello que finalmente describe, pero de manera accesoria, ¿no? Que bueno, sí, el Estado, tengo que admitir que se vio también ante una situación complicada, porque obviamente las manifestaciones fueron mucho más allá de lo que una protesta pacífica puede ser, pero no hay como ninguna condena, es decir... No, ese ha sido el lenguaje de la presidenta, ese es creo que estás confundiendo. No, ese es el informe. No, te lo juro por Dios que ese es el lenguaje de la presidenta en su entrevista al Comercio. No, este es el informe, no, que yo leí el informe. El informe no dice eso, el informe lo que dice es... Se ven indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales, posibles masacres. Al informe no le corresponde determinar responsabilidad internacional. Lo que le pide es, a mí subsidiariamente me toca decirte, Estado, que a ti te corresponde investigar. Los Estados son los primeros. Y lo que dice la Comisión es, yo condeno toda posibilidad de que hayan ejecuciones. ¿Por qué? Porque hay personas que han muerto, y dice el informe, baleadas con balas del tórax para arriba, y sobre todo concentradas en la cabeza. No, si en eso coincidimos. Yo hablaba de los que han protestado. O sea, hablan incluso de criminalizar la protesta. ¿Tú crees que hubo excesivo de la fuerza? Sí, claro. Yo también creo. ¿Tú, Elizabeth? Sí. Claro. Ok. Violación de derechos humanos lo tiene finalmente. Uno diría que por ende hay violación de derechos humanos. Pero luego hablan que la criminalización de la protesta. ¿Tú crees que se ha criminalizado la protesta? Sí, claro. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? No. Es que eso no significa criminalización de la protesta. No, te estoy haciendo otra pregunta. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? Creo que han habido gente que ha protestado y ha cometido delitos, sí, claro. ¿Crímenes? Sí, claro. ¿Violencia? Delitos. Sí, claro. Ok, entonces, ¿dónde están justamente la condena a esas personas y la necesidad? No está en el informe. No está. Pero mira la conclusión antepenúltima antes de las recomendaciones, te lo juro por Dios. ¿Antes de las recomendaciones? Antes de las recomendaciones, avanza, uno más. Ok. Ahí, justo en ese párrafo que está ahí, el que tienes marcadito, bebé, el que tienes con tu lapicero, ese, ahí. Dice, las víctimas de violación de derechos humanos deben ser reparadas de manera integral. Entonces es el anterior. Pero ahí dice, ha habido uso ilegítimo que no está cubierto por el derecho a la protesta.
no está cubierto por el derecho a la protesta. Pero no hay es una condena. Perdón, Elisa, yo estoy debatiendo. Dale tú. Sí, discúlpame, pero de verdad, tú no lees en ningún lado del informe algo que hasta lo ha informado la Policía Nacional. Acá han habido remanentes de Sendero Luminoso que han estado participando en las protestas. Es más, se ha detenido a camarada Cusi y a 2 más de este Frente Popular del Pueblo, que es un brazo de Sendero Luminoso. Entonces, ¿en qué parte la comisión dice que han habido infiltrados terroristas? ¿Por qué tenemos nosotros que renunciar a aceptar una realidad y una verdad que nos consta a todos los peruanos por una comisión que está encargada de justamente promover el respeto irrestricto de derechos humanos, pero diciendo de manera objetiva toda la verdad? No puede decir que en un extremo han habido posibles ejecuciones extrajudiciales y posibles masacres, que está configurado en el derecho internacional, definitivamente internacional público, el término de masacre y todo, más no configurado como delito penal en nuestra legislación. Pero por el otro lado, cuando se refiere al policía que fue quemado vivo y cuando se refiere a las víctimas que han fallecido también en el contexto de las protestas, pero que no han participado de ellas, solamente dice que fueron actos de violencia. O sea, actos de violencia por un lado, pero por el otro lado tenemos pues ejecuciones extrajudiciales y masacre. Yo no siento realmente que el informe le haga justicia en sus derechos a todos los peruanos, porque aquí se trata de garantizar los derechos humanos de todas las víctimas, no solamente de un lado. Todas merecen justicia, todas merecen reparación y todas merecen que el Estado se haga responsable, porque el Estado también ha sido responsable en el bloqueo de carreteras. Correcto. Nadie sabe qué es lo que ha hecho y qué no ha hecho. Para terminar, Beatriz, algo que aportar, porque finalmente coincidimos todos en que nos quedamos en la comisión, o sea, eso de salir de la Corte me parece que es una exageración que no tiene ningún sentido. Pero claro, habría que preguntarse también, Elizabeth, yo siempre he hecho una crítica, digamos, ¿por qué es que no se presentan, digamos, candidatos por ejemplo, a cargos en la comisión que no tengan una visión como Carlos Meléndez definiría progresista? ¿Por qué no hay otra visión? ¿Y por qué los estados, digamos, no están con esta cantaleta hace años de que hay que salirse sin finalmente dar la pelea en el término correcto, ¿no? De, digamos, bueno, también tenemos otras personas con otras ideologías. ¿Por qué los derechos humanos tienen que ser de alguna manera exclusividad de grupos que se llama progresismo? Ahí también hay una crítica finalmente por dejar el espacio vacío que siempre va a ser llenado. Definitivamente, yo creo que ahí el reglamento de la comisión podría en algún momento ya actualizarse en su conformación. Si bien es cierto, la elección de sus miembros depende de la Asamblea General de los Estados Americanos, de la OEA, sin embargo yo pienso que, y esa es mi propuesta muy personal, después de ver cómo es que ha estado integrada la comisión, deberían de ser pues, digamos, fiscales supremos o jueces supremos con una convocatoria pública en cada uno de los estados para que pueda representar válidamente tanto en la comisión como en la Corte. Correcto. Porque yo creo que ya debemos de dejar esa representación política, porque es representación política que las finales, quieras o no, van a tener un pronunciamiento político en sus opiniones y también en sus sentencias. Beatriz, para en esa línea, solamente para que lo busques, el 288 era el numeral. Para quienes nos siguen, yo coincido con Elizabeth en que hay una cosa: diversificar y meritocratizar la representación internacional es importante. Algunos países, ¿qué es lo que hacen? Hacer procesos de selección nacional. Para que pase lo que tú dices, Cristian, yo también estoy de acuerdo. Las mejores juristas, los mejores juristas, también para que las mujeres podamos participar en igualdad, que no tenemos igualdad en muchos espacios, se puedan presentar profesoras, profesores de derecho, gente que haya hecho su carrera de cualquier tendencia, que se especialice en derecho internacional, de los derechos humanos, y que se presente, y que quien gane la plaza sea la persona que el Estado peruano presente y que tenga que mantener su candidatura. La democratización y la institucionalidad es algo que nos hace ganar a todas y a todos. No hay por qué tenerle miedo. Y solamente las dictaduras se retiran de los sistemas de derechos humanos. Si queremos ser como las dictaduras, transitemos ese camino. Queda claro que ni siquiera la CIDH ha hablado de dictadura, así que imagino que no van a ser tentados justamente a salirse. Y yo con esto quería terminar porque, claro, lo que queda claro es que se condena y se busca la información y la condena de los que cometieron los actos de derechos, de violación de derechos humanos, pero lo que yo decía era de que no se menciona con la misma intensidad que se encuentren y se sentencien también a los responsables de los actos de violencia que han terminado con gente muerta. Ese justamente no es ese desequilibrio, pero bueno. Muchísimas gracias, yo me voy a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias, Elizabeth, gracias, Beatriz, un placer. Vamos y bien.
Bien, lo mismo, ¿no? Para el tema de la carretera central, ¿no? Una polémica así, bonita. Puede ser con cuadros, exposiciones, etcétera. De eso se trata justamente, ¿no? Para eso están los medios de comunicación y programas como este. Vamos a la última pausa y venimos ya con la despedida del programa. Bien, nos vamos. Conmigo hasta el día martes. Se queda con Latina Deportes. Chau, chau.